Hola, bienvenidos a 4Cs Conversaciones. Hoy me acompaña de nuevo mi queridísimo amigo Miquel Gadish, que ya ha estado con nosotros en una charla anterior. Repito, él es escritor, es performer también, es actor, porque sé que has hecho cositas de actuación, aunque no te presentas como actor, pero te he visto en alguna obra. Lo has visto en el escenario, pero no tengo formación de actor. Bueno, hay muchos grandes ganadores de Óscares que tampoco nunca ni siquiera han ido a una primera clase, ¿ok? Tú eres un Sí, sí. talento nato. Bueno, y Bien. también dentro de tus actividades actuales eres divulgador de narrativas e historias simbólicas de la India, ¿no? De lo que son las grandes epopeyas de la literatura de la India, como es el Ramayana y el Mahabharata. Pero también tienes un vínculo muy cercano con el budismo, la filosofía Sí. y particularmente en la tradición Soto Zen, ya que hablar de budismo es hablar de distintas tradiciones, distintas prácticas, o sea, el budismo no es una sola cosa, ¿no? Hay distintas escuelas y distintas tradiciones y tú particularmente tienes votos dentro de lo que es el budismo zen. Pero sí es verdad que el budismo como base tiene una peculiaridad muy importante y es que es una filosofía o una tradición que ha correctamente diagnosticado la condición del ser humano y ha correctamente provisto de lo que es la medicina. Esto muchos siglos antes de que Occidente empezase a estudiar la mente a finales del siglo XIX, ya el señor Siddhartha Gautama en el siglo IV o V antes de nuestra era, ya dijo, aquí está la raíz de todo, ¿no? Entonces, la primera gran verdad, ¿no? De las 4 nobles verdades del budismo, habla justamente de esto, que el sufrimiento. Todo es sufrimiento, ¿no? El nacimiento es sufrimiento, la enfermedad es sufrimiento, la vida es sufrimiento, la muerte es sufrimiento. ¿Qué utilidad práctica tiene esta primera noción del sufrimiento para lo que es la realidad actual Occidente 2020? Vale, Una bien. pregunta ahí. Sí. ¿Qué actualidad tiene la noción de sufrimiento? Bueno, pues primero para empezar, creo que es importante decir que quizá porque tengo una relación tan estrecha con el budismo, a nivel de que es mi práctica y tengo los votos de monje y sigo al maestro Luis Nansen, es de lo que siento que sé menos. Entonces, bueno, no me voy a meter en teoría en eso que me respondes porque, como tú dices, hay tantas maneras de verlo y tan distintas y hay escuelas que analizan mucho más los sutras, hay escuelas que menos, hay gente que lo puede hacer mucho mejor que yo. Entonces, el tema del sufrimiento, como yo lo vivo, es más que todo sufrimiento, ese sufrimiento existe. Es un matiz que a mí me gusta añadir porque no significa que todo sea sufrimiento, que parece una versión un poco Catastrófica y sí, terrible y desoladora. desoladora. Desoladora, sí, pero significa que existe y no se puede negar, ni se puede rechazar, ni se puede ignorar, porque estará siempre, por mucho que lo ignores, estará. Y eso en principio también es importante para mí añadir que no lo inventó Buda, No, simplemente claro. lo supo señalar de una manera clara, pero eso ya estaba a nivel de, en la mitología, a mí me gusta decir India, aunque entiendo que es muy complicado porque hay mucho debate de a quién pertenece esas Claro. historias. ¿Sí? Entonces, todo el tema de la nomenclatura, que si son X o X o X, pues mira, Gautama Buda también las usaba, ese Claro, tipo de leyendas, de historias simbólicas, las usaba porque era el contexto en el que él vivía. claro, su tradición, claro. Él hablaba de Devas, hablaba de Brahma,
Entonces después se le llamó budismo a lo que él decía, pero él concretamente no habló demasiado de budismo, sino de una vía, de una práctica que él había encontrado que pertenece a la tradición mundial, es humana. Pues está esa bella historia de que todo lo que pasa es un ritual en el que estamos participando todos los elementos del universo, los dioses, los enemigos de los dioses, los seres intermedios, es muy larga la lista. Estamos todos alrededor de un fuego central que está en todas partes, que podríamos decir que está en el cuerpo. Todos estamos en esa ceremonia que es un presente continuo y siempre está pasando. Y a esa ceremonia no se quiere invitar a Shiva, porque es una asceta, porque medita solo en la montaña cubierto de cenizas, no tiene decoro, va medio desnudo. Entonces el que oficia esa ceremonia no invita a Shiva. Y justamente la hija del que lo oficia la ceremonia está enamorada de Shiva. Y ella es la primera que se queja y le duele tanto que no inviten a su amado que se tira al fuego, al mismo fuego de la ceremonia, y entonces viene Shiva y destruye esa ceremonia solo para que todo esto vuelva a reencarnarse y vuelva a actualizarse en una forma nueva, porque estamos continuamente en esa dinámica. Pues esa historia, para mí, bellamente, habla de que no se puede rechazar nada en el universo. O sea, esa es la dinámica, que queremos rechazar las cosas, pero siempre aparecen. Entonces, el sufrimiento existe, no es lo único que hay, porque si hablamos de budismo, una de las concepciones del budismo es que todo existe porque existe su contrario. Es lo que, prefiero no abusar de términos, es lo que se llama la vacuidad. Si hay sufrimiento es porque hay felicidad, y si hay felicidad es porque hay sufrimiento. Esa es la dinámica de la realidad de la que no podemos salir. Entonces, ser consciente de eso implica pues saber que cuando hay sufrimiento, hay sufrimiento. Y no podemos huir de él en el sentido de que no podemos rechazar una parte de nosotros. Y entonces a veces justamente en ese reconocimiento está la liberación de ese vaivén de sufrimiento al no sufrimiento. Y esa doctrina, ¿qué utilidad tiene? Pues es la liberación. Es la misma que tiene ahora que hace 2000 años. Libera al ser humano de su sufrimiento. Sí. Yo no sé si es real o no, porque aquí, imagínate, aquí el experto eres tú, yo vengo solo a hacer preguntas, pero bueno, hay una cita que se le adjudica al señor Buda, que sea suya o no, es una gran verdad, y es que hay dos maneras de ser infelices, una no recibiendo lo que queremos y otra recibiendo lo que queremos. Primero lo deseamos, sufrimos por no tenerlo, y al obtenerlo, cae la realidad de la impermanencia. Y esto lo podemos perder, se puede acabar, se puede morir, porque al final todo es impermanente y todo se acabará y todo morirá y todo terminará. Como aquí estamos para hablar sobre todo de tu experiencia personal, este podcast no va de religión, pero sí es verdad que el budismo tiene esa peculiaridad de una muy certero diagnóstico de la condición de la mente humana, sobre todo. ¿En qué te ha ayudado a ti personalmente adentrarte en las herramientas que ofrece el budismo, y de nuevo, hablando de una manera muy general? En mi vida personal, bueno, podría decir todo. Digamos que mi acercamiento, para mí, es que claro, no podría responder. Mi vida está totalmente unida a esto. Entonces, tampoco podría imaginarme mi vida de otra manera. Y es lo que más, quizás si ahora que lo preguntas y lo pienso, lo que más aporta es en la base la liberación de cierta duda continua, porque al hacer el voto de comprometerme con una vía,
ya no tengo que dudar Mm. de si hacer una cosa u otra, sino que la pregunta solo es cómo hacerlo. Porque la duda, a ver, no termina nunca el discernimiento, porque no es una cosa que con una frase te lo va a solucionar todo, porque después viene la pregunta de, ¿y ahora cómo aplico esto? Y mi vida diaria, y familia, y compromisos, y trabajo, y cómo hacerlo de una manera que sea coherente y que no traiga sufrimiento a la gente que me rodea, como por ejemplo si todo el día voy a meditar y olvido a mi familia y no estoy con mi hija porque estoy todo el día meditando, pues no estoy aportando mucho al mundo, digamos, podría estar aportando más bien sufrimiento. Entonces, saber equilibrar esto y esto una ocupación continua, ¿no? Porque el punto medio es muy sutil de no relegar y no abandonar la práctica y a la vez no olvidar el mundo. Claro, lleva una ocupación, pero no es lo mismo que duda de ahora qué hago, porque la respuesta sí que es sé hacia dónde mirar, porque es una decisión mía, no estoy diciendo tampoco la prédica de tiene que ser esto o nada, simplemente es sí el voto sí, la entrega a la decisión personal de a partir de ahora me caso con esto y voy hasta donde pueda, hasta más allá de donde pueda. Entonces esto propone, sí, otorga un cambio, es como una vida nueva, podría decirlo. Yo no soy budista, si bien lo poco que he estudiado sobre esta filosofía, a mí me ha aportado muchísimas herramientas. Y una de las herramientas importantes que da el budismo, si bien no todos los budistas lo practican, ni en todas las culturas, ni en todas las tradiciones, ni en todas le dan la importancia que se le da en Occidente, es el tema de la meditación. ¿Qué te ha aportado a ti particularmente la práctica de la meditación? Más allá de la tradición del budismo zen, la práctica en sí de la meditación, en tu día a día. La práctica de la meditación, bueno, una renovación de cómo hacer un reset regularmente de las Tenía una preocupaciones. conocida, perdóname que te interrumpa, tenía una conocida que decía, es como sacar la basura continuamente, ¿no? Es como diariamente poder sacar la basura, hacer un espacio en limpio. Sí, sí, un punto más también, ¿eh? Es como, yo también lo llamaría como no dejar de crecer también, como crecer un poco más cada día. Me viene, porque a veces sí que a mí creo que la meditación es un poco más que una herramienta, o sea, no es solo como diría eso, una herramienta, como un jabón, ¿no? Para lavarte un poquito cada día. Va más allá de eso. Es una transformación que practicas. No es solo algo que ayuda a sentirse mejor, va un poco más allá. Entonces, a mí me viene en mente lo que decía Jung, el psicólogo, bueno, también era un poco más que psicólogo, pero bueno, creo que todo el mundo sabe quién fue Jung. Fue un sabio, ¿no? De Occidente que hizo muchas cosas y él hablaba de que ignoramos mucho en general, yo creo que no sé si la humanidad, no sé el Occidente, pero también no sé si fuera también se tiene tan en cuenta eso, que hay dos crecimientos en la vida, que le damos mucha importancia al primer crecimiento, que es el físico, que termina pues en la edad adulta y que un poco el discurso general de la modernidad, quizá podríamos decir sobre todo, es que, bueno, allí termina en la edad adulta el crecimiento y a partir de ahí pues viene como una espera larga, cuanto más larga mejor, del fin de la vida. Pero lo que no tenemos en cuenta, y igualmente pasa,
es que a partir de la edad adulta viene un segundo crecimiento, que es el crecimiento interior. Entonces, la meditación es un crecer continuo, es una maduración que no tiene fin. Cuanto más se practica, más pasa, y eso es algo que además no se puede comparar, no se puede tampoco describir, ni se puede predicar. Y es muy especial porque es un crecimiento que solo uno percibe y no es jerárquico, no es algo que es para compararse con otros, sino que es algo interior tan sutil que es como un secreto que tiene cada uno dentro de sí. Pero sí, o sea, yo diría eso, o sea, no hay, por ejemplo, también lo que digo muchas veces es que a amigos o a mi pareja es que no me ha pasado ni una sola vez de haber ido al centro de meditación y arrepentirme. Que muchas veces no tienes ganas antes de ir, pero ni una vez después he dicho, mira, hoy podría no haber ido. ¿Sabes? Siempre es crucial el haber ido. Y va más allá de relajarse o de aclarar la mente. Es realmente como, hoy he crecido un poco más y mañana un poco más, y cada vez que se medita se crece un poco más. Yo quizá lo diría así, de esta manera. Sí, porque efectivamente que sobre todo en Occidente lo utilizamos, es casi que ya un cliché el tema de meditar para relajar la mente, ¿no? O para quitarte el estrés, que perfectamente, si se puede utilizar de esa manera, está bien. Pero a lo que voy es al tema de la transformación interior. Yo cuando veo la desesperación en los demás ante una situación que podría estar enfrentando yo misma, que nunca lo enfrentas en el mismo grado que los demás, ¿no? No viene de allí la comparación, pero sí, cuando veo la desesperación ante lo que nos hemos encontrado ahora como el no poder salir de casa, y yo me comparo con quien yo era antes de encontrarme con estas posibilidades de cuestionar mi angustia y mi desesperación y mi sentido de absoluta desolación, me doy cuenta que más allá que una mera herramienta de relajarme, es, es un medicamento transformador, ¿no? Porque eres capaz de enfrentarte ante algo y no solamente echar mano de esta es una realidad solamente pasajera, sino incluso el juicio que haces ante los demás, ¿no? El poder echar mano de dónde está la raíz del sufrimiento, quién está creando el sufrimiento, cómo hace mi queja suma a ese sufrimiento, y luego está la parte totalmente práctica, ¿no? De esto. Dentro de todo lo que son las distintas métodos de meditar, supongo que, bueno, se escucha, ¿no? La trascendental, está la meditación trascendental, están meditaciones de distintas vertientes, ¿no? Distintas tradiciones o escuelas, o algunas más modernas, algunas con unidas a ellas ciertas prácticas más coloridas, como puede ser en el budismo tibetano, ¿no? Que no tiene nada que ver con el budismo zen en cuanto a toda la parafernalia que le acompaña. ¿Hay en esencia algo en particular que tú destacarías dentro de todas estas distintas prácticas que les une? Si bien yo entiendo que no es que las conozcas todas, ni que tú Sí, practicas todas, ¿no? Tú te has dirigido una sola línea. sí, la meditación, el, el ejercicio en sí, la esencia del ejercicio, la meditación, lo que llamamos meditación, eh, viene de la palabra dhyana en sánscrito, dhyana con DH. De ahí viene la palabra zen, porque
el dhyana era, el budismo dhyana es el budismo de la meditación. Era el que en la China había un budismo que era más, parece ser, dialéctico, más de análisis intelectual de lo que decía Buda. Esto es así, se cuenta como de una manera así simplificada. No sé históricamente los detalles, pero digamos que la historia cuenta que en el siglo VI Bodhidharma era un maestro budista de la India, de Kerala, del estado de Kerala, que viajó a la China y vio que el budismo era muy intelectual en la China y él lo que hacía era meditar. Y cuando le preguntaban qué hacía, pues él decía budismo dhyana o dhyana, que es meditar. Y en chino, pues el sonido de, que a nosotros también nos cuesta pronunciar, lo pronunciaron chan, de Khan, porque en sánscrito la última A, tú lo sabes, que nos conocimos estudiando sánscrito, se pronuncia leve, es Dhyana, no es Dhyana, sino Dhyan. Pues en chino lo oían como Chan, y así lo pronunciaron. Y cuando el Dogen, es un maestro japonés del siglo XII, viajó a China para también buscando un poco las raíces del budismo, que él dudaba de si en Japón no se había perdido un poco, pues también medio míticamente la leyenda cuenta que estuvo viajando y copiando muchos sutras hasta que un día antes de partir vino un monje viejo y le preguntó si había traído setas de Japón, que eran muy valoradas en la China, y Dogen le dijo que cómo era que un monje anciano como él se dedicaba a la cocina. Y este monje le dijo que si preguntas esto no has entendido nada del budismo. Y se fue. Y Dogen oyó eso y le fue detrás. Sintió que era lo que estaba buscando. Entonces llegó a un templo y ahí, pues cuando vio cómo se ponían, se preparaban para meditarse y se ponían la ropa, lloró y se quedó allí. Ellos eran continuadores de este linaje del budismo enfocado en la meditación, en Dhyan, Chan, y él cuando volvió a Japón lo pronunció Zen, como más porque en Japón tampoco está el sonido che, pues se transformó en Zen, que literalmente es meditar. Y la raíz di en sánscrito, de donde viene Dhyana, es una raíz muy misteriosa, que hay un estudioso de sánscrito, creo que era Jangonda, que escribió un libro entero solo sobre esa raíz, que es un libro para leer muy poco a poco, con páginas y páginas de análisis de los contextos en los que se usa esa raíz de ti, que implica concentración y creatividad, sobre todo. Y esencialmente, si hablamos de las historias de la India, dicen que el ser humano es esto. O sea, todo lo demás es parafernalia, son representaciones e imágenes. Entonces también quizá a veces hablamos de la meditación como algo aparte y este mundo como el mundo real y después la meditación, y es al revés. El mundo real es la meditación. Es como volver a la esencia de lo que somos, que es concentración y creatividad. Entonces todas estas prácticas yo diría que lo que las conecta es esto. Y hay muchas maneras, cada uno elige la suya. A mí la que me da mejor es esta, ¿no? Pero bueno, cantar un mantra continuamente, repetidamente, con concentración, es un tipo es una atención parecida. Yo diría que eso es lo que las une. A mí me gusta la visión de ciertas líneas en la India que hablan de que hay distintas caracteres y que cada uno tiene el suyo y por eso le va bien una práctica determinada. Hay gente que no le va a hacer bien meditar sentado porque es más física y necesita bailar. Entonces tiene que haber una práctica de una danza meditativa que le va a ir bien, a otro le va mejor cantar, porque su carácter es así, a otro se sentirá incómodo cantando. En esencia, cuando lo haces propiamente bien y con una guía correcta, deriva al final a esa esencia que es Di. Pero también la meditación sentada puede ser una confusión, puede convertirse en un orgullo de yo aguanto muchas horas sentado y soy el que más aguanto y todos los demás se quejan y yo no y continúo aquí. Lo convertimos en un deporte, ¿no? Claro, siempre, porque eso y ahí cada uno tiene que con creatividad superar esto, no es una solución exterior que
siéntate aquí y todo irá bien. Sí, en principio sí, sí son muchas horas, pero el esfuerzo tiene que estar, ¿no? También lo que dicen mucho los maestros, este maestro japonés todavía repite mucho el no sentarse como un saco de patatas, porque también te puedes pasar horas como un saco de patatas y eso no es meditación. Estás sentado, bueno, tampoco quiero decir que es meditación y que no, pero quiero decir que sí que todas estas prácticas llevan, yo diría que un enfrentamiento con el interior y con un enfrentamiento con ese momento de toma de decisión, que por ejemplo yo lo he sentido mucho en retiros largos, donde me tiras más horas y te duelen más las rodillas y te cansas más, donde hay un momento que de repente te viene esa voz interior de lárgate de aquí o ¿qué hacemos? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Para qué has venido aquí? ¿Por qué estás tantas horas aquí sentado? Y de repente esa toma de decisión de yo estoy aquí porque quiero transformarme o lo que sea, o entonces es activo, tiene que ser activo. Y todas las prácticas que has mencionado derivan a eso. O sea, horas cantando mantras, lleva un momento que dices, bueno, ¿qué es? ¿Estoy tonto o qué estoy haciendo? Y ahí viene el momento de, en serio, o sea, ¿tú qué quieres hacer? ¿Quieres irte a pasear y después qué? Yeah. ¿Vale? O puedes pasear durante horas, puedes hacer un peregrinaje, hasta que digas, bueno, que me siento a cantar mantras o qué. Entonces, yo creo que lleva a ese punto Yeah. del límite. No, y es muy interesante lo que dices porque tiene que poder aplicarse a nuestra personalidad, ¿no? De qué somos capaces. No necesariamente un boxeador va a poder jugar básquetbol y a todo se le llama deporte, ¿no? El tema de la meditación deberá poder aplicarse a la realidad de cada uno. Eh, Hasta donde yo he escuchado, por ejemplo, no se recomienda que una persona que tenga problemas de esquizofrenia necesariamente se quiera meter a hacer meditación vipassana, ¿no? Esto puede causarle realmente una angustia muy, muy intensa. A mí una de las prácticas que más Yo conozco a alguien con esquizofrenia que la meditación lo cura. le lleva Pero a es una sutil, es muy sanación. difícil, no es, pero yo sé que es posible. Ujú, Digo, ujú. para que es importante que quede constancia. Claro, claro, efectivamente. Luego están los grados de intensidad, tanto de una disfunción psicológica o psiquiátrica o mental y luego también el grado de una meditación. A mí una de las cosas que más me ha llamado la atención, hablando de que al final la vida es en sí misma la práctica, fue una frase que escuché que decía, no es que meditas mientras lavas los platos, lavar los platos es la meditación, ¿no? Entonces, al final de cuentas es el día a día. Puedes estar horas, lo que dices tú, en flor de loto, pensando, discutiendo en la cabeza, y eso no necesariamente es meditar, ¿no? Pero hace parte de entrar en una práctica. Eh, al inicio, para muchos y por mucho tiempo, porque a mí me sigue sucediendo, es ¿qué hago aquí? Y me quedo atorada en el ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿No? Luego supongo que llega la posibilidad de liberarte del ¿qué hago aquí? Simplemente estar y simplemente ser. Pero perfectamente te puede pasar lo mismo lavando platos. Una de las prácticas que a mí me gusta mucho es la de la meditación compasiva, ¿no? Que esto viene más de la tradición tibetana. El meditar en algo, en alguien particularmente, meditar en alguien y desearle que le vaya bien, que sea feliz, que tenga salud, que todo lo que es la compasión, ¿no? Que hay una enorme diferencia entre lástima y compasión. Son cosas que a veces creo yo que no entendemos mucho cuál está la diferencia, pero la compasión es desear que alguien sea tan feliz como eres tú, que tenga todo aquello que tienes tú. Y el gran reto de esta meditación es cuando tienes que pensar en alguien con quien tienes un problema o alguien que incluso puedes llegar a despreciar, ¿no? Mm. Yo confieso que
utilizo al señor Donald Trump en ese momento y me cuesta mucho desearle que sea feliz, desearle que tenga paz. Pero es, al final de cuentas, que el señor Donald Trump no tiene ni idea ni quién soy yo, ni si estoy deseándole bien o no. Pero es transformador lo que te hace. Es transformador ante lo que te enfrenta, ¿no? Dices, Sí. de momento te encuentras como ante un espejo y a lo único que estás viendo allí es, a mí me pasa, ¿no? Es cuán similar soy yo con Donald Trump. Todo aquello que le juzgo, lo tengo yo también. Y esta es la parte, es muy desolador. No se suponía que tenía que estar yo súper feliz después de estar meditando esto y de repente dices, no, el señor Donald Trump no es el problema eres tú. El problema es lo que tú piensas del señor Donald Trump y el problema es todas aquellas características que tú crees que lo hace negativo, resulta ser que tú también lo tienes, ¿no? No sé si esta práctica, compasión o algo parecido, se lleva a cabo en el dojo donde tú practicas, o tú lo haces dentro de tu práctica. En el SJC no se hace eso, No se hace porque esto, ¿no? no porque se considera que la meditación zen, la meditación sentado, con las piernas cruzadas y la postura correcta. Totalmente recta, sí. Sí, sí. Bueno, recta, curvada, digamos, pero que esté la coronilla hacia el cielo y las rodillas hacia el suelo. Digamos que esto ya renueva todo, transforma de por sí todo, toda confusión y todo, porque el odio no es más que una confusión. Y entonces no hay técnicas suplementarias a esto, es la esencia. Y por eso lo conozco, porque yo lo he hecho esta meditación, porque también la he probado, digamos, pero no es parte de, digamos, de esa vía, porque todo deriva a una sola cosa, que es esta meditación y el trabajo comunal, el trabajo en grupo, la entrega, el dar sin esperar nada a cambio. Es el acto transformador de vivir sin esperar nada a cambio, es la esencia. Sentarse sin esperar nada y trabajar sin esperar nada, dar. Entonces esto es como se practica y no está específicamente esa meditación que como creo que se ve, se practica de otra manera, porque básicamente sí que es muy cercano, pero son como formas distintas. Sí, está eso que la frase de que odiar a otra persona es como tomar veneno y esperar que el otro se muera, ¿no? Y más como en lo personal, bueno, o sea, esta gran historia de la India que se llama Mahabharata, que es la historia de cómo se derrumbó lo que quedaba en una era anterior a la nuestra, en la que todavía había gente que sabía innatamente lo que tenía que hacer y lo hacía. Como que se derrumbó lo que quedaba de esto, como podamos entenderlo. La base es que no podemos entender muy bien cómo era el mundo antes, pero digamos que en esa guerra, que fue una guerra mundial en la que participaron todos los reinos del mundo, se cruzaron líneas de lo que es la esencia de lo correcto en el ser humano. Por ejemplo, atacar un campamento de noche no se había hecho nunca hasta entonces, y es la primera vez que a alguien se le ocurrió, de tan desesperado que estaba, por tan bajo que cayó todo en esa guerra, de atacar el campamento enemigo de noche y hacer una matanza. Entonces se perdió algo esencial de confianza en la raza humana. Si no puedes ni siquiera irte a descansar tranquilo, que era algo que antes era como un punto mínimo de inocencia, decir, bueno, estamos enfrentados, estamos haciendo la guerra, pero ahora descansemos. Cuando ya ni eso puedes hacer, se cae muy bajo, ¿no? A nivel de humanidad. Y esa historia es simbólica, como todos, es una historia esencial que va al inconsciente y habla de una cuestión esencial que creo que todos vivimos, que es recuperar la confianza en la raza humana, empezando por nosotros mismos. Entonces, para mí,
que antes también decías lo de budista, y yo no me consideraría budista de por sí. Yo soy una persona que busca hacer lo correcto a través del budismo, pero no es mi meta ser budista. Mi meta es ser una persona que ha aportado al mundo algo positivo. Entonces, bueno, gran parte de la dificultad es recuperar esa confianza en la raza humana, que va a ratos, es intermitente, no es todo el rato, pero hay momentos en los que uno tiene estos momentos de desolación, ¿no? Y pensando en Trump, en lo que representa, bueno, todo O lo un que virus, conlleva. ¿Eh? o un virus, claro. Sí, pero un virus es más fácil quizá porque es una amenaza externa, pero el ser humano que se mueve a base de odio, la que destruye la tierra y destruye a otros. Bueno, para mí la esencia, por ejemplo, de estos días que veo mucho es la diferencia entre como una pregunta de, a ver, este sistema en el que estamos, en el que vivimos, ¿qué está para ayudarnos o qué? Porque a veces hay eso, si estamos todos para ayudarnos, si estamos juntos en esto, y estamos en el mismo planeta que tiene recursos para todos, entonces, ¿por qué no los podemos compartir? Como qué argumentos hay para decir, mira, este que necesita ayuda, no se la voy a dar, ¿por qué no? Eso es lo que yo veo como una distorsión que es muy interesante de reflexionar en eso. Como, eh, ¿estamos para ayudarnos o no? Porque a eso derivaría, ¿no? Y quizá para unos Trump representa esto, ¿no? De que, a ver, ¿cuál es tu programa? O sea, ¿quieres ayudar que estemos juntos o qué? ¿O destruir personas? ¿Para qué exactamente, no? Bueno, eso es lo que digo, la confianza en la raza humana. Entonces, esa Me gusta pregunta... mucho que lo menciones, porque creo que cuando pensamos en el sufrimiento o cuando nos atrevemos a bajarnos de la posición de comodidad en la que estamos, casi desde esta aversión natural a no pensar en el sufrimiento, a no incomodarnos con aquello que es desagradable. Cuando rompemos ese punto de comodidad y nos atrevemos a pensar, a meditar, a conversar sobre el sufrimiento, a conversar en cómo yo intento no sufrir o sufrir menos o entender el sufrimiento de otra manera, surge la esperanza. Surge lo que estás haciendo tú a distancia, nos aporta a todos. Al final nos devuelve un poquito de esa inocencia que tú comentabas con el relato que nos has compartido del Mahabharata. Nos hace sentir que hay alguien allá afuera que está intentando tener una transformación interior. Y esa es su vía, ¿no? Ese es su camino, esas son sus herramientas, esa es su manera de hacerlo. Pero al final, esa pequeña aportación nos va a traer a todos un poco más de confianza, un poco más de serenidad, un poco más de esperanza. En un momento en el que está más que confirmado que estamos vinculados, que lo que alguien se come en China me afecta a mí, es también bueno reconocer que de lo que alguien se desprende de una idea negativa o de una actitud negativa o de un sentir destructivo, también me afecta a mí en positivo. Y quizás una de las ventajas de tener una práctica que te lleva a hacerlo en comunidad es ese apoyo de no sentirte solo, ¿no? De sentir que tienes a alguien con quien puedes contar. Y en ocasiones cuando no tenemos una práctica o cuando no tenemos una tradición o una religión o una filosofía, nos podemos sentir bastante separados. Yo crecí en una religión que echaba mucha mano de la comunidad, ¿no? Había un sentido de comunidad muy importante, para bien y para mal, porque también para mal. A veces el estar todos juntos y sabernos la vida unos de otros, ¿no? Pero es verdad que el tener un sentido de comunidad te ayuda a continuamente reconocer dónde está ese punto de esperanza, dónde está ese punto de confianza, cómo nos estamos moviendo
para ser un poco mejores. Esa primera introducción que hicimos con el tema del cómo el budismo habla de que el sufrimiento existe, no significa que es totalmente un mensaje desolador, como tú decías, ¿no? Sino que abriendo los ojos a esto, podemos abrir los ojos a posibilidades de transformarnos. Miquel. Claro, bueno, sí, porque eso es solo la primera. Exactamente, es la primera noble verdad. Luego es que Claro, hay un problema, pero hay una solución. Dice eso. O sea, y la solución es la vida correcta, el octuple sendero. Sendero, sí. El octuple sendero. Que tampoco suena muy esotérico, octuple sendero, pero básicamente dice de concentrarse, mira de qué hablas, mira cómo actúas, mira cómo trabajas, mira cómo piensas, observa cómo te concentras. Es un actuar activo en el mundo buscando lo correcto. Si miras lo que dice el octuple sendero, es muy terrenal, muy de pies en el suelo, no es nada... El nombre creo que es suena muy místico, pero sí, básicamente dice... Observa tu vida, exacto. Piensa en lo que piensas, piensa en lo que hablas, observa lo que piensas, observa lo que hablas, observa cómo piensas, observa cómo actúas y hazlo para una liberación, no para crear más sufrimiento. Claro. Y la punta, la guindilla, a mí me gusta el picante, digo, la cereza del pastel es la meditación. Claro. Es la esencia, como que lleva a meditación, a dhyana, una vida activa y creativa. En el caso de la meditación sentada, reactualizar esto cada día, para mí es también el materializar esto y vivirlo a diario, de que es posible, porque cuando tú dices hay alguien ahí que está buscando hacer el bien, creo que muchas veces lo que sale primero, que a mí me sale también enseguida, bueno, pobre loco, que le vaya bien, ¿no? Como muy bien, muy bien. Sí, ya se la encontrará. Claro. Es algo que está allí, pues claro, un poco el hecho de meditar es el hacerlo real, no solo pensar en ello, lo convierte en algo real, que uno puede vivir cada día, de que sí es posible, se vive con el cuerpo, de que entonces ahí como que se reactualiza esa energía, ¿no? Y una persona capaz de gestionar su condición humana, una persona capaz de cuestionar aquello que le hace sufrir, una persona capaz de observar su mente y sus acciones, sus juicios y sus deseos, ya nos hace a todos mejores. Y yo te agradezco muchísimo, Miquel. Tú eres una de esas personas que a mí me inspira y me pasa contigo como te pasa a ti con la meditación. Nunca me arrepiento de hablar contigo. Nunca digo, podía haber estado viendo Netflix. No, al contrario. Siempre me siento muy contenta de haber hablado contigo, sea con un cafelito o sea a distancia. Me gustaría cerrar con algunas palabras tuyas. ¿Hay algo que te gustaría compartir? ¿Algunas últimas palabras? ¿Algún consejo? ¿Una recomendación? ¿Una historia? ¿Una reflexión? Me gusta picarte la mente. Me gusta picarte la mente. Sí, sí. No, yo de todo lo que hemos hablado estos días estoy mucho con esto que pondría el estrés, digamos, el marcador en este momento en el que hemos hablado de para qué estamos, como que estamos para ayudarnos o qué, porque creo que en este momento es algo que es crucial. Es lo que está pasando ahora. Y es como hablamos ya de caídas de sistemas, de transformaciones y un poco más allá de política y de utopías. Ahora que, por ejemplo, aquí en España está todo el rato con bueno, que se habla que si comunismo, que si fascismo, que si el gobierno, porque dice que la gente se quede en casa, entonces son comunistas, y los otros que dicen esto son fascistas, y
son nombres antiguos de sistemas políticos que no funcionaron al final, ninguno fue satisfactorio. El fascismo no duró demasiado, porque por algo parecido a lo que decíamos del rechazo, porque no puede funcionar un sistema rechazando a otros. Muy rápidamente se desmorona eso, por ese mismo rechazo que no acaba de funcionar. Y todas las formas de comunismo y socialismo, pues por esperar un control de la sociedad que no acabó de llegar nunca, o fue excesivo precisamente. Y bueno, yo creo que básicamente ahora estamos en una encrucijada y para mí lo derivaría a esa pregunta simplemente. O sea, cualquier opción, cualquier pensamiento que tengamos es para ayudar al entorno. No tiene otro sentido ser humano. Si estamos rodeados de gente, queremos que esté todo el mundo bien, sea, como cada uno inventará su manera, pero que la búsqueda es esta, no salvarme yo, esto de, bueno, o este lo echaremos de aquí, o el otro, no sé, lo castigaremos, o sabes que no, a ver, pensemos cómo ayudarnos entre todos y creo que será muy fácil. Yo diría, yo me concentraría en eso. ¿Cómo puedo ser útil ante lo que me encuentro? Cualquiera sea mi realidad del momento. Sí, en todo, hasta en los comentarios de Facebook, a ver, esto que voy a decir, ¿va a hacer a la gente más tranquila, los va a animar o se van a enfadar la mitad y los otros estarán contentos? Es una cuestión de actitud que es muy básico y muy claro para cada uno a la hora de hacerlo, de decir, a ver, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Voy a provocar? También una de las cosas que decía Deshimaru, que fue un gran maestro de Soto Zen, que a veces hablar es perder una gran oportunidad, desperdiciar una gran oportunidad de callar. Entonces, el silencio a veces puede ser muy, muy benévolo también y muy útil, aunque parezca que uno tenga que reaccionar a veces. Entonces, pero viene de esa actitud, de pensar simplemente, más allá de que todos nos equivocaremos mucho, pero al menos de estar ahí un poco centrándonos en a ver cómo podemos hacer esto para ayudarnos, ¿no? Eso sería para mí un poco de todo lo que hemos dicho, digamos, en lo que yo remarcaría. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Miquel, por tu tiempo, por tu energía, por tus palabras. ¿Nos vemos la próxima vez? Nos vemos, ¿No? sí, muchas gracias, Yasmín. Hasta luego.